Ahí está, ya arrancamos con el show, Muchísimas gracias a todos, ojalá que sea de agrado de todos ustedes. Más que nada queremos que Leonardo la pase muy pero muy feliz, que la pase espectacular con tu familia, que se cumpla todo tu deseo, amigo. De todo corazón te lo digo, muchas bendiciones para vos, para tu familia, y un fuerte aplauso para Leonardo, que se lo merece, loco, dale. Bien, papá. ¿Hincha de qué club? ¿Hincha de dónde? Ahí está, dale. El aplauso para Pastor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Canta! ¡Feliz día! Tengo de tu boca la sonrisa más hermosa, pero no tiene ti, no tengo nada, no tengo dices que soy solo, que mi amor no vale nada, pero verás que equivoca, ¿verdad? A ver cómo dice. Nadie puede amarte como yo. Nadie puede darte lo que yo. Y lo que el dinero no puede comprar. Lo que mi cara no puede lograr. Soy un vagabundo soñador. Mi única riqueza es el canto. Yo que estoy muy pobre, yo que puedo ganar. Con dinero no puedo comprar.
Pero no me pidas que no te dé mi corazón, como te quiere. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas. A ver, el maestro del acordeón viene con el próximo tema. Vamos a ver. La patita arriba. Hola, hola. El ritmo de la Francia. Aguante Mucha alma en el marcador, tiene fama de señor, que no tiene una llena de la